¿Escribió alguien más? Yoko. ¿Yoko? Está bien, pero aparte de Yoko. Tú eras el único. No, creo que sí. Posiblemente. No estoy seguro. Es casi cierto. Además de Yoko, fui la única otra persona con quien habló. Durante décadas, la separación de The Beatles ha sido objeto de especulación, debate y culpa. John alguna vez dijo, voy a traer, no pidió permiso para hacerlo. No lo hizo. ¿Sabes? La cosa es que realmente solo fue el impacto inicial. En el centro de gran parte de la controversia estaba Yoko Ono, pareja de John Lennon, cuya presencia en los últimos años de la banda provocó conflictos entre el grupo. Me han culpado, no sé, tal vez, y 30, 40 años ya. Entonces sabía lo que pasaba. ¿Eras consciente de que... era completamente consciente porque era como si siempre hubiera pinchazos. Paul McCartney, a menudo visto como el colaborador más cercano de Lennon, luchaba con la dinámica cambiante y la creciente distancia entre él y su amigo de toda la vida. Sabía quiénes eran los Beatles. Arruinaría tus negocios. Con ellos sería carne muerta. Sí, serías carne muerta en esas reuniones. No tenemos la mejor relación, pero nos llevamos bien. ¿De verdad? Sí, claro, sí. En los años posteriores a la separación de The Beatles, McCartney y Ono tuvieron una relación complicada y a veces tensa. Ella ciertamente no fue quien rompió el grupo. El grupo ya se estaba separando. Y creo que ella atrajo tanto a John hacia otra forma de vida, impulsado por frustraciones persistentes y desacuerdos sobre el legado de John. Ahora, él reflexiona sobre su larga disputa, y esto es lo que necesitas saber. Al hablar de su disputa con Yoko Ono, la conciencia de Paul McCartney de ser culpado por la separación de The Beatles fue algo que le pesó durante décadas. Desde el momento en que la banda se disolvió en 1970, se instauró una narrativa que lo posicionaba como el villano, el responsable del final de una era. Aunque la salida de John Lennon fue técnicamente el catalizador de la ruptura, el anuncio público de McCartney sobre su propia salida, y más tarde su acción legal contra la banda, consolidaron la percepción de que él había desmantelado por sí solo a la mejor banda de la historia. El propio McCartney describió la experiencia como si le estuvieran pinchando todo el tiempo, una frase que capta la crítica constante, el escrutinio, e incluso la hostilidad dirigidos hacia él. Se sentía como un blanco, injustamente señalado por lo que, en realidad, fue una disolución compleja e inevitable. En entrevistas, ha hablado de lo frustrante que fue cargar con la mayor parte de la culpa, cuando él se veía como quien la mantenía unida. Una de las razones clave por las que McCartney fue culpado fue la forma en que los acontecimientos se desarrollaron públicamente. Mientras que Lennon había comunicado a la banda que se marchaba en 1969, la decisión se mantuvo en secreto por temas legales. Cuando McCartney finalmente reveló su salida en abril de 1970, a través de una autoentrevista incluida en el material promocional de su primer álbum en solitario, muchos fans y medios de comunicación lo vieron como un anuncio explosivo. Para el público parecía que McCartney había abandonado abruptamente a The Beatles, en lugar de reconocer que la banda ya llevaba un tiempo fracturándose. Para complicar aún más las cosas, McCartney presentó una demanda contra los otros Beatles en diciembre de 1970. Demandó para disolver legalmente la sociedad de la banda, argumentando que era la única manera de liberarse de la enmarañada red de conflictos financieros y de gestión que involucraban a Alan Klein, el representante elegido por Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Aunque McCartney insistía en que su acción legal era necesaria para proteger el legado y las finanzas de la banda, la imagen que proyectaba era terrible. Esto reforzó la percepción de que él era el instigador de la separación, el que se volvió contra sus compañeros y los arrastró a los tribunales. Para McCartney, esos años estuvieron llenos de frustración y resentimiento. Le dolía profundamente ser vilipendiado, mientras también lamentaba a los propios Beatles. Él había querido que la banda continuara y se había resistido a su desintegración, pero terminó convirtiéndose en el símbolo de su final. En entrevistas décadas después, él recordaría este periodo como uno de los más difíciles de su vida. Con el tiempo, sin embargo, las percepciones comenzaron a cambiar.
A medida que surgía más información, incluidas las opiniones del propio Lennon, los fans y los historiadores obtuvieron una comprensión más clara de cómo se produjo realmente la separación. Lennon admitió en entrevistas posteriores que él había sido quien inició la separación, y la acción legal de McCartney, que antes se veía como un acto de traición, fue cada vez más considerada como un paso necesario para asegurar su independencia creativa y financiera. Ahora hablemos de su relación con Yoko Ono. El primer encuentro de Paul McCartney con Yoko Ono fue un acontecimiento que, en retrospectiva, se volvió un momento crucial en la historia de The Beatles. Aunque en ese momento parecía una reunión ordinaria, condujo a una relación entre Ono y John Lennon, que tendría un efecto profundo en la dinámica de la banda. McCartney recuerda que el encuentro tuvo lugar en Londres, cuando Ono fue a su casa por manuscritos para un proyecto relacionado con el cumpleaños del compositor vanguardista John Cage. McCartney conocía la escena del arte experimental, pero tenía poca participación. Su principal enfoque seguía siendo The Beatles y su música, y tenía un enfoque más tradicional para la composición en comparación con las influencias vanguardistas que más tarde cautivarían a Lennon. Cuando Ono llegó a su casa, McCartney inicialmente se mostró cauteloso. Ella era una presencia desconocida en su espacio personal, y su petición, buscando manuscritos relacionados con los Beatles, le pareció algo extraña. En recuerdos posteriores, McCartney sugirió que sentía cierto grado de reticencia, no necesariamente por Ono en sí, sino porque era protector con la producción creativa de The Beatles. Los manuscritos y las letras eran algo muy personal, y la idea de entregárselos a alguien a quien apenas conocía para un proyecto artístico no le resultaba cómoda. En lugar de cumplir él mismo con la petición de Ono, McCartney la dirigió hacia John Lennon. Ya fuera por desinterés, precaución o la sensación de que Lennon podría estar más abierto a la idea, esta decisión puso en marcha una cadena de acontecimientos que cambiaría para siempre las relaciones dentro de The Beatles. Lennon, quien se sentía intrigado por el arte vanguardista, fue más receptivo al acercamiento de Ono. Su encuentro inicial rápidamente se transformó en una intensa conexión artística y personal, que se profundizaría en los meses y años siguientes. Para McCartney, este momento resultó significativo en retrospectiva. En ese entonces, solo fue otra interacción breve, pero a medida que Ono y Lennon se acercaban más, McCartney empezó a notar el impacto de su relación en la dinámica interna de la banda. El enfoque creativo de Lennon cambió, y comenzó a involucrarse más en proyectos experimentales con Ono, como Unfinished Music No. 1, Two Virgins, algo muy distinto al trabajo colaborativo que antes compartía con McCartney. McCartney nunca ha culpado directamente a Ono por la separación de The Beatles, pero sí ha reconocido que su presencia influyó en la dinámica entre los miembros de la banda. También ha expresado su arrepentimiento por no haberse tomado más tiempo para comprender su relación en las primeras etapas, admitiendo en entrevistas posteriores que podría haber manejado las cosas de manera diferente si hubiera sido más abierto de mente. Las sesiones de grabación de Get Back, que más tarde evolucionaron en Let It Be, fueron una época tumultuosa para The Beatles, marcada por tensiones creativas, frustraciones personales y la constante sombra de la inminente separación de la banda. Entre los muchos factores que contribuyeron al malestar en el estudio, la presencia constante de Yoko Ono fue uno de los más evidentes y controvertidos. Paul McCartney admitió más tarde que la banda no estaba preparada para el cambio de dinámica que supuso su presencia, y eso llevó a una incomodidad silenciosa, pero creciente entre los miembros. Históricamente, The Beatles habían funcionado como un grupo muy unido, y sus sesiones de grabación eran un espacio sagrado para la colaboración, libre de influencias externas. Aunque sus esposas y novias visitaron el estudio, ninguna fue presencia constante. Cuando la relación entre Lennon y Ono se intensificó, ella se volvió constante, sentándose junto a John en casi todas las sesiones, susurrándole, comentando, o simplemente ocupando un espacio antes exclusivo de los 4 miembros de la banda. McCartney reflexionó, reconociendo que la banda no lo manejó bien. En lugar de abordar el problema directamente con Lennon, eligieron internalizar sus frustraciones, lo que llevó a una atmósfera de resentimiento silencioso. Simplemente estábamos furiosos y de mal humor, admitió, destacando su falta de disposición para enfrentar la incomodidad de manera directa.
Esta evasión solo agravó la creciente brecha entre Lennon y el resto del grupo. La grabación de Get Back en particular fue emblemática de esta tensión. La canción, concebida originalmente como un comentario satírico sobre los problemas políticos de la época, adquirió un nuevo significado en medio de la discordia en el estudio. Mientras McCartney se enfocaba en devolver a la banda a sus raíces de rock and roll, despojando su sonido hasta algo crudo y sin filtros, Lennon estaba cada vez más distraído, a menudo interactuando con Ono, en lugar de sumergirse por completo en las sesiones. En ocasiones, McCartney intentaba mantener cierto nivel de normalidad, bromeando o tratando de encaminar al grupo nuevamente. Sin embargo, su frustración era evidente, y el resto de la banda compartía su sentir. Ringo Starr y George Harrison también se sentían incómodos con la nueva dinámica, pero al igual que McCartney, optaron por no confrontar directamente a Lennon. Harrison en particular tuvo dificultades con la situación, sintiéndose creativamente reprimido y opacado, lo que finalmente contribuyó a que abandonara temporalmente las sesiones. Desde una perspectiva más amplia, las sesiones de Get Back capturaron un momento de transformación dentro de The Beatles. La presencia de Ono era más que una simple intrusión en su espacio. Era un símbolo de los cambios que estaban ocurriendo dentro de la propia banda. Lennon se estaba moviendo en una dirección diferente, priorizando su relación y colaboración artística con Ono, por encima de su antiguo vínculo creativo con McCartney. Ya fuera de manera consciente o inconsciente, McCartney parecía reconocer este cambio, y eso añadió otra capa de carga emocional, a un periodo ya de por sí difícil. A pesar de las tensiones subyacentes, McCartney reconocería más tarde que su frustración hacia Ono, en cierto modo, estaba mal dirigida. Él admitió que ella no estaba tratando de separar a la banda, sino que simplemente formaba parte del mundo de Lennon, un mundo que él había decidido integrar en el ámbito de The Beatles, estuvieran ellos preparados o no. Con el tiempo, McCartney expresó arrepentimiento por cómo manejaron la situación, reconociendo que quizá la habrían afrontado diferente si hubieran sido más abiertos. Las observaciones de Paul McCartney sobre la relación entre John Lennon y Yoko Ono estaban impregnadas de comprensión y conciencia de su impacto en The Beatles. Él reconoció desde el principio que Ono le ofrecía a Lennon algo que él había estado buscando, una perspectiva vanguardista que resonaba profundamente con él tanto a nivel artístico como personal. A diferencia de las otras mujeres en el círculo de The Beatles, Yoko no era solo una pareja para Lennon, era una igual creativa, alguien que le abrió nuevas puertas intelectual, artística y emocionalmente. McCartney podía ver que esto no era simplemente otro romance. Esto era una transformación. Lennon siempre se había sentido atraído por mujeres fuertes, un rasgo que McCartney entendía bien. Su madre, Julia, había sido un espíritu libre que alentó sus intereses musicales, pero estuvo en gran parte ausente durante su infancia, dejándolo al cuidado de su estricta pero cariñosa tía Mimi. Su primera esposa, Cynthia, le dio estabilidad, pero Yoko representaba algo diferente. Una artista vanguardista y valiente que lo desafiaba, y le presentaba nuevas formas de pensar. La influencia de Yoko no era solo emocional, también era intelectual y artística, conectando con el creciente deseo de Lennon de liberarse de las limitaciones de la fama pop y avanzar hacia algo más experimental y radical. Para McCartney, presenciar esto era agridulce. Por un lado, reconocía que su viejo amigo y compañero de composición había encontrado algo profundamente significativo. Por otro, comprendía lo que eso significaba para The Beatles. Lennon siempre había sido el rebelde, el que rompía límites y desafiaba la autoridad. Ahora, con Yoko a su lado, tenía un marco completamente nuevo, a través del cual expresar esa rebeldía. McCartney podía ver que la suerte estaba echada. Lennon ya no estaba completamente comprometido con The Beatles, y era solo cuestión de tiempo antes de que se marchara. Más tarde, McCartney reflexionaría que darse cuenta de que había llegado el momento de que John se fuera. Fue doloroso, pero inevitable. Los Beatles habían pasado juntos por altísimos y bajísimos, pero su vínculo siempre había estado basado en una visión compartida y en la camaradería. Ahora, Lennon había encontrado una nueva compañera creativa, alguien que le brindaba un sentido de propósito y una dirección artística fuera de la banda. Aunque McCartney hubiera deseado que las cosas siguieran igual, no podía negar que Lennon estaba en un camino diferente.
La cuestión de si Yoko Ono fue responsable de la separación de The Beatles ha sido debatido durante décadas. Muchos fans y críticos han culpado a Yoko Ono de la disolución, señalando su presencia en el estudio, su influencia, y cómo su relación con él cambió la dinámica del grupo. Sin embargo, Paul McCartney ha rechazado esta narrativa, sosteniendo que Ono no fue responsable. En cambio, él ha señalado las luchas internas dentro de la banda, las presiones de la fama y sus caminos personales y creativos divergentes, como las verdaderas razones detrás de su ruptura. McCartney ha reconocido que la presencia de Yoko era poco convencional y sí generó tensiones, pero insiste en que The Beatles ya se encaminaban hacia una separación, independientemente de su influencia. Para 1968, las grietas en la banda se volvían cada vez más evidentes. Su tiempo en la India estudiando meditación trascendental reveló diferencias personales, las disputas comerciales se volvían más polémicas y sus ambiciones artísticas individuales los llevaban en distintas direcciones. Los días de cuatro jóvenes unidos por su amor al rock and roll se desvanecían a medida que cada miembro comenzaba a imaginar un futuro más allá de The Beatles. McCartney ha señalado que la influencia de Ono sobre Lennon era innegable, pero en lugar de ser una fuerza negativa, ella le proporcionó una vía artística y emocional que él anhelaba profundamente. Lennon siempre había estado buscando algo, ya fuera a través de la música, las relaciones o la espiritualidad, y cuando conoció a Yoko, encontró a una compañera que igualaba su intensidad y ambición artística. A través de ella, fue expuesto al arte vanguardista, a las performances conceptuales y a una forma de pensar que iba más allá de la música pop tradicional. McCartney vio de primera mano cómo Lennon cambió después de conocer a Yoko. Su relación no era solo romántica, era una sociedad creativa. Esta nueva conexión naturalmente alejó a Lennon de The Beatles, no por malicia ni por intentar sabotear la banda, sino porque había encontrado un nuevo camino artístico que le entusiasmaba de formas que The Beatles ya no lo hacían. McCartney ha señalado el trabajo solista posterior de Lennon, en particular Imagine, como un ejemplo de cómo Yoko lo ayudó a encontrar su propia voz fuera del grupo. Canciones como Imagine, Give Peace a Chance e Instant Karma reflejaron una nueva etapa en el arte de Lennon, una que estuvo moldeada en parte por la influencia de Ono. Para McCartney, comprender este cambio fue agridulce. Él admitió que fue difícil ver a Lennon alejarse de una sociedad que antes era inseparable, pero finalmente reconoció que era una evolución esencial para su amigo. Él ha afirmado con frecuencia que culpar a Yoko por la separación simplifica en exceso lo que, en realidad, fue una situación complicada y con muchos matices. En sus palabras, no creo que puedas culparla de nada. En cambio, McCartney ha atribuido gran parte de la responsabilidad de la ruptura a la propia banda. Ha señalado los crecientes desacuerdos comerciales, especialmente aquellos que involucraban a su manager, Allen Klein, como una de las principales fuentes de división. Lennon, George Harrison y Ringo Starr querían a Klein para las finanzas, mientras que McCartney se oponía, creyendo que Klein no era fiable. Esto creó una brecha que solo creció, dificultando que la banda funcionara como unidad. Además, McCartney ha señalado que los Beatles simplemente se estaban distanciando. Habían estado juntos durante más de una década, enfrentando niveles de fama sin precedentes, presiones creativas y cambios personales. Para finales de los años 60, ya no eran el mismo grupo de jóvenes músicos que se habían unido por su amor al rock and roll en Liverpool. Cada miembro estaba evolucionando de manera diferente y sus prioridades individuales ya no estaban alineadas. La perspectiva de McCartney sobre Yoko se ha suavizado aún más con el paso de los años. Si bien ha reconocido que la presencia constante de Yoko en el estudio durante las sesiones de Get Back fue difícil de asimilar para la banda, también ha admitido que fueron injustos en su resentimiento hacia ella. Al mirar atrás, reconoció que Yoko simplemente era una parte importante de la vida de Lennon, y era natural que John quisiera tenerla a su lado. Tras la trágica muerte de John Lennon en 1980, la relación de Paul McCartney con Yoko Ono se volvió complicada. Nunca fueron particularmente cercanos, y al final de The Beatles, McCartney tuvo problemas con la presencia de Yoko en el estudio y cómo influía a Lennon.
Pero tras la muerte de Lennon, su relación tensa adquirió nuevas capas de complejidad, mientras ambos intentaban manejar su vínculo compartido con el legado de John, al mismo tiempo que lidiaban con tensiones persistentes del pasado. En el periodo inmediato tras el asesinato de Lennon, McCartney se encontró en medio de un torbellino emocional. Estaba devastado por la pérdida de su compañero de composición de tantos años, pero además tuvo que enfrentar una tormenta mediática que examinó cada aspecto de su reacción. Su comentario inicial sobre la muerte de Lennon como una faena fue criticado, aunque luego explicó que estaba en shock y no sabía expresarlo. Yoko afrontó el peso de perder a su esposo mientras gestionaba patrimonio, legado y homenajes públicos. Durante este período, las interacciones entre McCartney y Ono estuvieron tensas. Uno de sus principales puntos de conflicto giraba en torno al legado musical de Lennon, sobre cómo se representaría y publicaría su obra póstuma. Siendo dos de las figuras más importantes en la vida de John, su excompañero y su viuda, ambos tenían opiniones firmes sobre cómo debía preservarse su memoria. Una disputa notable surgió en torno a los créditos de composición de las canciones de los Beatles. McCartney llevaba mucho tiempo frustrado porque muchas de sus composiciones, que históricamente se acreditaban como Lennon-McCartney, a veces aparecían como John Lennon y Paul McCartney, lo que él sentía que minimizaba injustamente sus aportaciones. A principios de la década de 2000, cuando McCartney intentó invertir el orden en ciertas reediciones, Ono se opuso, provocando un desacuerdo. Aunque McCartney dejó de lado el asunto, recordando que su relación seguía siendo frágil décadas después de la disolución de The Beatles, McCartney y Ono lograron reconciliarse. Con el tiempo, McCartney llegó a apreciar que Ono había sido el gran amor de la vida de Lennon y aprendió a respetar la profundidad de su relación. Reconoció que, aunque su presencia en los últimos años de The Beatles fue difícil para todos, también fue fuente de inspiración y plenitud para Lennon. Al reconocer esto, McCartney fue cambiando su perspectiva, dejando atrás resentimientos. Su relación mejoró gracias a su participación conjunta en la preservación del legado de John. Mediante proyectos relacionados con los Beatles, conciertos tributo o colaboraciones con el hijo de John y Yoko, Sean Lennon, McCartney y Ono encontraron terreno común. McCartney ha hablado de Sean, ha trabajado con él y ha expresado honor al colaborar con la familia que John dejó atrás. En años posteriores, McCartney expresó públicamente su admiración por la visión artística de Ono y su inquebrantable devoción a la memoria de Lennon. Reconoció que a The Beatles les había costado aceptar su presencia en su círculo íntimo, pero que ya no guardaba el resentimiento que alguna vez existió. En cambio, reconoció que ella y Lennon compartieron algo profundamente significativo y respetó ese vínculo. ¿Qué opinas sobre las revelaciones de Paul McCartney acerca de Yoko Ono? Déjanos tus comentarios en la sección de abajo. Esperamos que este video te haya resultado útil. No olvides dejar un like, compartir y suscribirte al canal si te ha gustado. Gracias por ver esto y nos vemos en los próximos videos. Adiós.